Muy bienvenidos a todos al webinar de Perspectivas de Líderes, Contexto Económico y Herramientas Crediticias para enfrentar la crisis. Les voy a presentar al expositor. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y realizó una maestría en Relaciones Económicas Internacionales, codiplomada por Flaxo y la Universidad de Barcelona. Obtuvo además un posgrado en Historia del Pensamiento Económico. Es titular de cátedra en Economía en el Ciclo Básico Común de la UBA y profesor adjunto de Macroeconomía y Política Económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad. Presidió el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente es el vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. Con ustedes, Matías Tombolini. Bienvenido, Matías. Hola, ¿cómo estás? Disculpen estos 3 minutos de demora. Les voy a contar una anécdota que me pasó recién, que es muy divertida. Yo venía de otras reuniones y estaba entrando al banco y se quedó en la rampa un camión de caudales. Nunca me había pasado, muy gracioso. Pues yo soy, digamos, ahora vicepresidente de un banco, pero es una actividad que uno no conoce, nunca termina de conocer. Y se tiene que quedar hasta que no tiene la orden definitiva, se tiene que quedar así congelado. Y me quedé 10 minutos en la entrada, un camión de caudales con toda la seguridad alrededor, porque tenían que confirmarle un dato respecto de la carga. Bueno, hoy el banco está muy abocado al pago del ingreso familiar extraordinario, y de eso seguramente, si ustedes me lo permiten, vamos a charlar un poquito hoy también, en términos de, bueno, por dónde pasan de alguna manera las prioridades de política pública, si se quiere, del Poder Ejecutivo hoy, que tiene justamente en el pago, si se quiere, de la IFE, una de las herramientas más visibles, del mismo modo que el pago de la ATP. En este sentido, vale decir que si a vos te parece bien, Florencia, y a través tuyo, con los más de 100 participantes con quienes estamos compartiendo esta actividad, yo trataría de hacer lo siguiente. Yo haría una pequeña introducción respecto a la problemática a escala global y del impacto en términos locales, para ir luego a lo que tiene que ver con las preguntas, porque me da la sensación de que es mucho más enriquecedor que el hecho de que yo haga una larga exposición, que ustedes me vayan preguntando, y con eso, bueno, hacemos como vamos pimponeando de alguna manera con bastante contenido que tenemos hoy en esta hora, que yo sé que ustedes son muy puntuales, yo no tengo drama en seguir, este contenido que tenemos preparado para compartir con ustedes hoy desde el punto de vista macroeconómico. Arrancamos entonces tratando de compartir una descripción que intenta de algún modo poner blanco sobre negro en términos de qué le está pasando al mundo. Y en este sentido creo que la mejor manera de describir la situación en términos globales es que la contracción esperada para el Producto Bruto en el mundo es la más grave desde la crisis de fines de la década del 20, comienzo de la década del 30. En términos agregados, para que tengamos una idea, el PBI global se contrajo desde, o sea, en el momento, en el periodo completo de la crisis se llamó la subprime, recordarán ustedes, 2008-2009, en el orden del 0,1%. 0,1%. Ahora bien, es interesante porque se espera que la contracción global para el año 2020 sea de entre 3 y 4 puntos. Esto es entre 30 y 40 veces lo que pasó en aquel momento. En un mundo que vamos a sumarle un dato hasta la crisis de Lehman Brothers, la subprime, el mundo venía teniendo un crecimiento, y síganme con este dato,
en donde el volumen de comercio internacional, el intercambio entre países, crecía más rápido que el producto. Arrastraba de alguna manera el crecimiento del comercio global. Dos situaciones. Primero, el crecimiento global de la economía, pero también el comercio global ha sido un enorme factor de construcción de equilibrios geopolíticos. Porque en la medida que el comercio global crece, de algún modo la paz global está garantizada. Siempre que el comercio global creció en las distintas etapas de la historia económica mundial, el mundo fue más propenso a la paz que a los conflictos, justamente porque las naciones encontraban en el intercambio mucho más potencialidad de crecimiento y por lo tanto de mejora de la calidad de vida de sus habitantes que en actitudes de carácter bélico. Desde aquel momento, desde 2008, 2009, 2010, el comercio global crece a la misma velocidad que la que crece la economía internacional. Ahora bien, vale decir que la manera de describir esta crisis global tiene un punto común, un mínimo común denominador, fundamentalmente en el elemento que dispara esta crisis económica, que no es un elemento económico. Es decir, estamos transitando una crisis económica generada por algo que no depende de la economía, que tiene que ver justamente con la pandemia. La pandemia, hasta aquí, el coronavirus, cuya enfermedad es el COVID-19, no tiene cura, no tiene vacuna, y por lo tanto, los países con distintos niveles de severidad, y ahora vemos fluctuación, por ejemplo, como en Estados Unidos fue descendiendo de norte a sur la estrategia de aislamiento, en donde ya llevaron a Miami con un toque de queda para que justamente sus habitantes, bueno, se puedan quedar en la casa, porque si no, el R, la tasa de contagio, iba a seguir escalando, y de hecho sigue escalando, generando, por supuesto, un colapso de los sistemas de salud que termina por producir una cantidad de muertes sin precedentes en lo que tiene que ver con Estados Unidos y otros países. Y entonces, el distanciamiento social es la única herramienta que se encuentra justamente como una herramienta que permite combatir esta pandemia. Y entonces lo que vemos es justamente que los países la aplican de un modo más severo o de un modo más liviano. Pero yo les hablaba del comercio global. Como todos los países aplican distintos niveles de distanciamiento social, de cuarentena, de impedimento de tránsito de personas, bienes y no de capitales, pero sí de personas y bienes, la economía en su interacción entre los países y en su interacción entre las regiones económicas, Unión Europea, NAFTA, Mercosur, y dentro de los países con estados o provincias con distintos niveles de aislamiento social con mayor o menor dureza, fases, que llamamos hoy, este nivel de interconexión global lo que hace es que todas las economías terminan contrayéndose, cayendo fuertemente, con independencia muchas veces del nivel de aislamiento, de dureza en el aislamiento social. Entonces, lo que vemos es que se apagó la demanda y la oferta al mismo tiempo. Juntas dejaron de funcionar y yo siempre uso un mismo ejemplo que me parece un ejemplo, válido, que tiene que ver con el hecho de que si nosotros tomamos el ejemplo de las peluquerías, de los cortes de pelo, la demanda no está porque quien se quiere cortar el pelo en realidad o no quiere o no puede o no tiene la plata para cortarse el pelo, y por otra parte, si quisiera, pudiera y tuviera el dinero,
la peluquería está cerrada. Entonces, se te cierra la demanda, se te cierra la oferta, y uso el corte de pelo como ejemplo, el mercado de peluquería, como el mercado de gastronomía, como cualquier mercado de espectáculos, turismo. Bueno, N cantidad de ejemplos podríamos encontrar, en el sentido de que cuando se frena de golpe la economía, como vemos que se está frenando en esta oportunidad, lo que encontramos es destrucción plena de valor. Esto es, el peluquero que no cortó pelo, no va a cortar el pelo en julio o agosto, cuando se termine, acá y en distintas partes del mundo, por todo el pelo que no cortó cuando estuvo cerrada la economía. El que tiene una pizzería, lo que no vendió en mayo, lo que no vendió en junio, lo que no vende en julio, no lo va a vender todo junto en agosto. El que tiene un cine no va a vender, no es que la gente va a ir y va a tener el día más horas de las que tiene para ver todas las películas que no vimos. Eso supone que la caída brusca de la economía, por más que recupere en B, en U o en L, importa, lo que determina es destrucción de valor y por lo tanto aumento de la tasa de desempleo y por lo tanto caída del consumo y por lo tanto aumento de la tasa de pobreza. Y eso va también, de alguna manera, determinando el desarrollo, el diseño de las políticas públicas para poder enfrentar esta situación. En ese contexto es que la Argentina, con las herramientas con las que cuenta, que son más escasas que las que tiene Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, nuestros vecinos, porque la Argentina tiene un proceso de renegociación de deuda en curso, un producto de un hiperendeudamiento reciente. Argentina viene de tener poco menos de 54 puntos de inflación en 2019. Argentina tiene de arranque una economía con 2 puntos de desempleo, con 2 dígitos de desempleo y más de 35 puntos de pobreza. Y por lo tanto, los grados de maniobra que tiene la economía argentina son menores que los que tienen nuestros vecinos. Pero sobre todo porque la Argentina transitaba antes de comenzar esta pandemia un proceso recesivo. Es decir, a mí, yo tengo 3 hijos y siempre me gusta, ahora ya no se puede, y aun cuando se pudiera no podría llevarlos a la plaza. Yo soy un santafesino, me crié con parámetros que son muy del interior, en donde te encontrás con el otro y compartís. Y digo siempre, el arenero es un ejemplo, que yo soy un hincha del arenero y la calecita. Bueno, ¿por qué hablo del arenero y la economía? ¿Qué tiene que ver? Porque en el arenero vos tenés 2 juegos. Tenés el arco ese que tiene como el pasamanos, ¿se acuerdan? Seguro quien nos está mirando alguna vez se trepó en un pasamanos o tus hijos se treparon en el pasamanos. En el pasamanos vos tenés una subida y después una bajada. Ahora bien, Argentina no estaba en el pasamanos. En el pasamanos están los otros países que estaban subiendo y en donde la bajada del pasamanos es de a poco y es en función de la altura que tiene ese pasamanos. O sea, había economías que se estaban expandiendo, subiendo y ahora están cayendo. Argentina estaba en el tobogán y ya nos habíamos tirado del tobogán. O sea, la contracción económica de la Argentina arranca en abril-mayo del 2018. Esa es la recesión que estamos transitando. Si Federico me lo permitís, me gustaría compartir la diapositiva 7, creo que es la 7, la de actividad local, shock sin precedentes, que es el último que te mandé, esa misma. Observen ustedes, amigas, amigos, Florencia, cómo tenemos aquí distintas contracciones del Producto Bruto
¿Por qué traigo aquí para compartir estas contradicciones? Por dos motivos. Primero, de recesión y recuperación. Es decir, estamos hablando aquí de recesiones como el tequila, la recesión 98-2002, la crisis subprime y la recesión actual. Observen ustedes, vamos a repasar con el cursor la línea roja, la crisis del tequila, cómo es una crisis que hace piso más o menos en el mes 12 desde comenzada la recesión. Pausa aquí. Este gráfico, ¿qué representa? En el eje vertical, base 100, es decir, nivel de producción previo al momento en el comienzo de la recesión. Y sobre el eje horizontal, meses. En la crisis del tequila lo que vemos justamente es que tardó más o menos 10 meses en contraerse más o menos un 7% la producción, el PBI, y ahí empezó a crecer el PBI y recuperó el nivel previo a la crisis a los 20 meses. Esto no quiere decir que se empezó a expandir la economía en el mes 20. La economía se empezó a expandir en el mes 11, 12. Una vez que hace piso la economía, recupera bastante en B, como verán ustedes, y retoma el nivel previo en el mes 20. Algo más pronunciado, pero parecido en tiempos, pasa con la crisis subprime. La crisis la economía se comienza a contraer, se cae más rápido y más profundo, hasta que en el mes más o menos 11 o 12, desde el comienzo de la recesión, hace piso y rebota fuerte, recuperando en el mes más o menos 20 el nivel previo al comienzo de la recesión. Vean ustedes ahora la larga agonía, le digo yo, de la recesión 98-2002. Un proceso recesivo, esto es, en donde el producto se contrae trimestre a trimestre, que arranca en 1998, que continúa en recesión más o menos unos 40 meses, la recesión dura 40 meses, o sea, justamente hasta el año 2002, y ahí termina la recesión, pero la economía le lleva otros 40 meses recuperar justamente el nivel de 1998. Vean ahora ustedes la violeta, que es la recesión que comienza en 2018. Argentina transita una recesión corta, 2016-2017. En el 17, digamos, es una recesión de recuperación veloz, pero esta es la que nos ocupa el día de hoy, la más importante. Vean ustedes la profundidad en la contracción de la economía y la velocidad sin precedentes justamente de esta recesión, producto de que se apagaron oferta y demanda. Tenemos dos incógnitas por delante. Una, ¿cuándo termina la recesión? Dos, ¿cuánto tiempo nos va a llevar retomar el nivel del año 2018? Ni hablemos del 2010. Digo, el nivel previo al momento en el que Argentina entró en esta recesión en curso. Volvemos a mi fe. Entonces, en este sentido, lo que se puede hacer hoy es una política que se conoce como política de mitigación. Es decir, una política en donde el Estado, a través del ingreso familiar extraordinario, sobre 9 millones de personas, y el ATP, más de 2 millones de empresas, transfiere recursos de origen emisión monetaria, fundamentalmente para mitigar el impacto de esto, que sería parecido, si uno mirara, buscar un paralelo, uno debería pensar, por ejemplo, en un meteorito. Acá está cayendo un meteorito, todavía está impactando contra la Tierra. No conozco el tamaño del cráter siquiera, ni el Estado, ¿qué hace?
en una situación de guerra, un meteorito, construye un refugio y te dice, métete ahí. No hay en el refugio diferencias para altos y bajos, gordos y flacos. El refugio es uno solo. Vos te metés para no morir con el impacto del meteorito, con la bomba. Fin. No hay diseño sectorial, no hay diseño especial. Lo que es un refugio, que mitiga la cantidad de gente que puede morir ante una situación de desastre. Fin. Eso es el ATP, eso es el ingreso familiar extraordinario. Que no son herramientas diseñadas para lo que ya no estamos hablando de una recuperación económica, sino que estamos hablando de una reconstrucción económica. En ese contexto está hoy la Argentina, mitigación. El diseño de herramientas de política pública para lo que es la reconstrucción económica, se los voy a contar solo si ustedes me lo preguntan. Habiendo transitado 26 minutos desde las 11 y 20 desde que comenzamos, bueno, me parece que Florencia, si vos querés, podemos pimponear algunas preguntas. Si no, yo sigo, pero me parece lo más enriquecedor escuchar sus preguntas. Bien, aguardamos que realicen las consultas. Les recuerdo que lo deben hacer en la opción de Q&A o preguntas y respuestas si tienen Zoom en español. Llega una pregunta que es de Adrián y nos consulta. Se puede discutir la pesada carga, pero dando por cierta adscripción. Ante esa dura realidad, ¿no habría que haber tenido en cuenta ese diagnóstico antes de ahora y haber medido el costo también en vidas de apagar la economía tanto tiempo antes y con tal magnitud? Es una pregunta muy buena y es muy dolorosa. Pero es una pregunta muy buena y muy dolorosa que se responde no desde la economía. Porque el costo en vidas, desde el punto de vista de lo que podría pasar, es un potencial. Si vos te toca ser capitán de un barco, Adrián, ¿verdad? Creo que hizo la pregunta. Sí. Si vos sos capitán de un barco y de un lado tenés que rescatar a los tripulantes, a los pasajeros de un barco que se está hundiendo. Y me decís, mira, tengo estos botes, nos subimos a los botes. La alternativa de ponerte a ver que si en realidad, bueno, hubiera sido mejor que alguno se quede arriba del barco y se muera, porque la fuerza que vamos a hacer remando en el bote va a generar que algún bote no llegue, y entonces en ese bote que no llega se puede morir compensando la cantidad de gente que se hubiera muerto arriba del barco. Bueno, es una cuenta que si sos capitán del barco no haces. Sobre todo porque no estamos hablando ni de tus padres, Adrián, ni de tus abuelos, Adrián. Entonces, el capitán del barco lo que hace es sube todo el mundo a los botes porque están los botes disponibles, que es el aislamiento social. La consecuencia pretérita que podría suceder en caso de que apagar la economía es un contrafáctico. Es un contrafáctico. Sobre todo porque no está demostrado en ningún país que el resultado en términos económicos sea muy diferente. Te lo digo, Adrián, porque la economía brasileña se va a contraer 9,1% y la economía argentina 9,9%. Y Brasil venía funcionando y Brasil tomó exactamente una política distinta. Pero esto, Adrián, me parece importante también entenderlo en el análisis del contrafáctico, entendiendo que el país no es el AMBA, el país es mucho más grande y hay provincias ya en fase 5, muchas, la mayoría. Pero es importante entender que este contrafáctico es un contrafáctico que cuesta vidas. Ahora, ¿se empezó a tiempo o no? La cuenta finalmente la vas a tener
cuando cuentes la cantidad de gente que se murió y que se podría haber muerto. En ese contexto, la decisión transita por la política, que privilegia datos ciertos contra una idea de lo que podría pasar. Y como contrapeso, bueno, lo que pasa en Brasil es un buen contraejemplo, desde mi punto de vista. Pero siempre es, por supuesto, materia opinable. Bien, vamos con la pregunta que nos llega de Armando, que nos dice, ¿cuál es el plan de recuperación? Te agradeceré que lo describas. Es excelente lo que plantea Armando, porque yo en este sentido creo que como sociedad nos debemos una discusión desapasionada, sincera y objetiva en la medida de lo posible. ¿Por qué digo esto, Armando? Porque el plan, que para mí es de reconstrucción y no de recuperación, dada la destrucción de valor que está generando esta pandemia, es un plan que, si me preguntas a mí, es indiseñable con la información que se dispone. ¿Por qué te digo esto? Dejemos usar un ejemplo arquitectónico. Cuando vos tenés que hacer un edificio, si yo te digo, Armando, diseñá el plano de un edificio, ¿vos qué necesitas, Armando, como elementos para diseñar el plano del edificio? Saber los materiales con los que lo vas a diseñar y conocer la calidad del suelo donde se va a estructurar el edificio. Muy bien. Ahora bien, si yo te digo, Armando, quiero un edificio de 20 pisos, ¿me haces el plano? Sí, Tombo, ¿cómo no? Perfecto. Muy bien. Y vos me decís, bueno, Tombo, ¿de qué va el edificio? Ah, no sé todavía, puede ser hormigón armado, puede ser madera, ladrillo, no lo tengo claro. Vos me vas a decir, bueno, Tombo, la verdad que no solo la altura, sino la calidad o el tipo de diseño del edificio que vamos a pensar necesita del insumo, de saber cuáles son los materiales para poder definir la estructura que vamos a llevar adelante en el edificio. De modo que hasta que vos no me digas cuál va a ser el material, yo no te puedo diseñar el plan, el plano del edificio. Podemos trabajar en la previa, podemos juntos ir seleccionando los equipos, pero no hay plano si yo no sé el material. ¿Cuál es el material del edificio como del plan económico en términos, si se quiere, de información? La renegociación de la deuda, Armando. Hasta que Argentina no termine el proceso de renegociación de la deuda, no tenemos la información necesaria para tener justamente los insumos que te permitan determinar un programa económico completo. No tenés información de tasa, de plazo, de presión, digamos, de presión fiscal respecto al pago de los vencimientos de la deuda, o sea, no tenés perfil de vencimiento. Esa información no está. Por lo tanto, mal puedo diseñar un programa económico si no tengo eso. Puedo tener claras las prioridades, la altura del edificio, cuánta gente quiero que viva, pero no tengo los materiales. Y el segundo elemento justamente tiene que ver con el momento en el que finalmente la pandemia termina, la cuarentena se desarma. Uno consume por ahí menos noticias internacionales hoy de las que consumía hace 3 meses cuando Donald Trump estaba todos los días en conferencia, pero lo cierto es que Estados Unidos está haciendo picos diarios de récord de contagiados por día. Entonces, es un proceso desconocido. Yo hablaba del cráter. Este cráter que cae es un cráter que está impactando, ya impacta contra la Tierra, pero la energía que libera ese cráter en términos de la destrucción no terminó. Todavía está entrando en la Tierra, está generando un cráter. No tengo la profundidad del cráter. Entonces, cuando finalmente termine el impacto del cráter, saldremos del refugio, políticas de mitigación,
y observaremos qué quedó. Y en función de eso podremos tener una, digamos, mayor cantidad de información para determinar el plan. Obviamente, todo plan, todo programa económico tiene prioridades. Si me preguntas a mí, la prioridad en la Argentina es la agenda del hambre, la agenda alimentaria, porque la Argentina está entrando en una situación entre 45 y 50 puntos de pobreza, con más de 10, 15 puntos de indigencia, que hacen prioritario que cualquier discusión de un plan de desarrollo sustentable para la economía tenga eso también como un insumo central. Bien, tengo varias consultas sobre el plan de recuperación. Luciana nos dice, me gustaría conocer el plan de recuperación si es que existe fuera de la emisión y los planes sociales. ¿Cuál es el plan de activación laboral y ayuda real a las empresas? Bueno, justamente, Luciana, creo que lo respondimos recién. Cuando vos hablás de emisión, que es la única forma que la Argentina tiene porque se quedó sin acceso al mercado de créditos, y se quedó sin acceso al mercado de créditos porque Argentina tiene una situación de hiperendeudamiento que, sobre todo, dado el perfil de los vencimientos, tiene que ser resuelta. En este sentido, los planes sociales son una política de mitigación válida, que por otra parte son políticas que despliegan todos los países. Argentina las financia con emisión. Te preguntarás también, bueno, ¿cuál puede ser el efecto inflacionario de esto? Bueno, hoy, si vamos, Fede, a la slide 11, vamos a ver justamente la variación en la tasa de inflación promedio y la emisión monetaria, Luciana. No, esa no es la 11. Del nuevo, no, la de una más, otra más, es, muy bien. Vos la tenés como 5, mira, porque yo estoy hablando del último que te mandé, Fede, del PowerPoint. Muy bien. No, vamos de vuelta. La 11. Me moviste, nos habíamos quedado en la correcta. Ahí está, gracias. No, ahí está. Una más. Ahí está, gracias. Muy bien. Mira, Luciana, lo que vos ves acá es la variación del promedio móvil de inflación sobre la derecha, justamente en rojo, y del otro lado tenés la velocidad de la circulación monetaria. Vas a ver justamente que la velocidad de circulación monetaria cae, curiosamente, aunque aumenta la emisión monetaria. ¿Por qué? Bueno, justamente porque tenés menos cantidad de transacciones. Si vamos a la slide siguiente, lo que vos ves ahí es la variación del gasto primario, la caída del ingreso, obviamente con una expansión de la base, que es emisión. Relacionando los dos gráficos te digo, vamos, aumentó el gasto, aumentó la emisión para financiar el gasto, no aumentó la inflación porque cayó la velocidad de circulación del dinero. La pregunta es cómo la Argentina, en su programa de recuperación económica, va generando las condiciones para que el exceso de pesos no vaya a precios. Bueno, justamente eso es un poco el desafío que tiene como insumo para determinar la determinación del plan económico. Volvemos a mí, por favor, del plan económico o del programa económico con estos insumos que vos bien planteás y que por supuesto no están exentos de tener potencialidades en la aceleración de la tasa de inflación. Pero digo potencialidades porque si vos mirás el 2002, por ejemplo, Argentina tuvo una devaluación potente, una emisión monetaria potente y sin embargo la inflación en el 2002 fue 40% y en el 2003 fue 3%. ¿Por qué? Porque lo que se construyó fue demanda de dinero, Luciana. Entonces, si la Argentina en su recuperación encuentra los caminos para que los argentinos nos queramos quedar con los pesos, bueno,
debería ser uno de los elementos a considerar justamente en la determinación del programa económico. Y acá está lo interesante. No se puede, si uno lo piensa desde el presente, dice, imposible, y si tengo pesos me voy a ir de la moneda, no tenemos moneda. Bueno, el desafío es cuando nos pasan estas cosas. Justamente, un programa económico tiene que atender eso y entender eso para construir las herramientas que permitan que la reputación del emisor de moneda del Banco Central sea tal que te quieras quedar con los pesos, dada esta tasa de interés, y no se vaya justamente todo a un aumento de la velocidad de circulación del dinero y por lo tanto a una potencialidad de aceleración en la tasa de inflación. Bien, voy con dos consultas que tienen que ver con el mismo tema, porque hay muchas preguntas y no quiero que queden sin responder. Vamos con la primera, que es de Ariel, que dice, ¿a partir de qué fecha se estima la puesta en marcha del plan de recupero, específicamente créditos a la construcción de viviendas, y si el Banco Nación tiene previsto un programa de fomento a la construcción de viviendas para desarrolladores? Y la de Néstor dice, ¿la recuperación parte de una mayor intervención del Estado sobre los mercados? Son dos preguntas, la primera es muy puntual. El Banco Nación hoy, hablando de la intervención del Estado, es el principal banco en términos de la, digamos, potencia de los préstamos sobre el sector financiero privado. Más de 34.500 millones de pesos a las pequeñas y medianas empresas, en prácticamente 14.200 préstamos en los últimos 100 días solamente, tienen que ver justamente con préstamos para capital de trabajo. La capacidad de financiar desarrolladores, bueno, eso yo creo que no va a ser, pero no lo sé, en definición del sector financiero que presta lo que otro depositó antes, sino que va a tener que ver con la política que diseñe seguramente la ministra de Hábitat y Medio Ambiente. Vale decir que el mercado de los desarrolladores en la Argentina tiene particularidades que habrá que ver si se repiten. Si sos desarrollador sabrás que este es el único país del mundo en donde muchas veces los desarrolladores obtienen sus ganancias antes de levantar la losa del primer piso, porque compran el terreno, prevenden y salen trabajando con la plata de otros antes de empezar a construir. En este sentido, yo creo que ese modelo de negocios probablemente mute a un modelo donde el desarrollador asuma un poquito más de riesgo. Y la otra pregunta es si el desarrollo va a empezar por viviendas o si el desarrollo va a empezar por lo que son parques industriales. Y ahí hay toda una discusión de lo que viene, porque para empezar por el lado de viviendas vos tendrías que tener una señal de precio en términos de los metros cuadrados que todavía no existe. Vos fíjate que en lo que fue el desarrollo del mercado inmobiliario 2003-2011 tuvo un enorme crecimiento sin crédito. O sea, no había crédito hipotecario y sin embargo el mercado creció mucho. ¿Por qué? Básicamente porque el ahorro privado, como hoy existe en el colchón o fuera del sistema, fue lo que financió la compra. Y los desarrolladores avanzaron, como bien vos sabés, también con financiamiento propio. Lo que pasa es que había oportunidad en la señal de precios. Hoy, como los argentinos ahorramos en dólares y en metros, todavía falta que la demanda convalide precios que son mucho más bajos en la vida real que lo que te dice muchas veces la publicación. El que tiene un departamento, el que tiene metros, dice no, el metro vale 2.000, vale 3.000, qué sé yo, porque se quedó con la idea de lo que valía antes. Ahora, los metros valen no lo que uno cree que valen, sino lo que el mercado está dispuesto a pagar por ellos. Hasta que no afloje justamente, aflojó el valor del metro de la construcción. Vos pasaste en triple A, pasaste de 1.500 a 800 dólares el metro de construcción. Ahora, el costo, la incidencia de la tierra y el precio de venta tienen que otorgar señales que hasta acá no están, como para que ese sector tenga un dinamismo
que obviamente hoy, junto con todo el resto de la economía, no tiene. Respecto a la pregunta de Néstor, en términos de la intervención del Estado, bueno, ahí hay una discusión de orden económico y una discusión de orden político. Hoy es justamente el Estado el que está evitando que la contracción de la economía sea todavía peor, a través de una política de subsidio a los sectores, que es importante entender. La IFE no es un plan social. La IFE es una política de ingresos que tiene comienzo y tiene fin. El ingreso familiar no es la UH es un derecho. La IFE es muy parecido a lo que están haciendo el resto de los países, que lo que trata es de sostener los que son trabajadores en negro o monotributistas A y B, así como el subsidio de tasa para autónomos y monotributistas en general, cobrando 0 tasa en un país con 40 puntos de inflación. Eso es un subsidio de tasa, porque eso es lo que reciben los bancos, el subsidio por la tasa que no se pague. Y en este sentido, lo que se busca es tratar de lubricar la demanda de los sectores donde más pega la contracción de la actividad económica, y en lo que tiene que ver con las empresas, intentando ecualizar una ecuación económica que claramente es imposible. Digo claramente es imposible porque si no levantás la persiana no podés pagar las cuentas. Y eso choca con un distanciamiento social que en el resto del país es mucho más laxo y que en el AMBA, dada la aceleración, es mucho más estricto. Y bueno, en esa convivencia hay una decisión previa, que es la que nos preguntaba, creo que Adrián, que tiene que ver con la dureza del aislamiento social. Ahora, después, la intervención del Estado es una valoración que determina quién hace el plan económico. Yo preguntaría, ¿cuál es, en términos concretos, la intervención del Estado a la que te referís, Néstor? Porque, digamos, con independencia de un caso que no sucedió, que fue lo de Vicentín, en donde lo que sí sucedió fue que nos deben a todos los argentinos 300 millones de dólares solamente en términos del Banco Nación, y que si vamos a un concurso con quiebra posterior y desguace de empresa, todos nosotros vamos a recuperar 2 mangos con 20, pero no sucedió porque hay un proceso de escucha, pero de escucha sincera. Porque un funcionario público que no escucha es un funcionario que no cumple con su rol. Después, ¿cuál es el nivel de intervención si no vimos el programa económico de salida? Y después, ¿cuál es el rol del Estado en la economía? Bueno, podemos tener una charla muy larga en ese sentido. Yo creo que el Estado tiene herramientas que son resortes para tratar de trabajar políticas contracíclicas. No todo el tiempo, pero sí en algún momento, sobre todo porque, bueno, cuando uno ve el resultado de la alternativa, lo que quedó claro es que la Argentina transitó por 4 años con 3 de recesión, con la inflación más alta desde Alfonsín a la fecha y la velocidad de endeudamiento más elevada del 83 hasta acá. Con lo cual, digamos, la alternativa parece que no funcionó. Creo que hay que encontrar una síntesis, pero tiene que ser una síntesis escuchándonos entre todos y con la mayor objetividad posible. Creo que ahí es más de la política que de la economía. Es una opinión. Bien, Matías, vamos con una consulta que llega desde Workplace, es de lo que estabas hablando anteriormente, es de Horacio y dice: permitime disentir, la economía argentina tiene desequilibrios macro fundamentales que requerirán corregirse para construir cualquier edificio. El sector privado requiere lineamientos básicos para tomar las decisiones diarias. ¿Pensás que esos desequilibrios podrán corregirse gradualmente o requerirán un plan de shock? Bueno, es una pregunta política, no es una pregunta económica. Cuando vos hablas de desequilibrios del sector privado, lo que digo es, a mí me parece que el motor de la economía es el sector privado, sin lugar a dudas. La pregunta es cómo ordenás las prioridades
en la salida del refugio antimeteorito, porque el sector privado también es justamente la gente que trabaja en la Argentina y que hoy recibe un subsidio para cobrar su salario, o que trabaja en el sector informal y que hoy recibe un subsidio para tener un ingreso que le permita participar de la economía. Entonces, ¿qué es una política de shock? En el mundo, ¿cuál sería la política de shock de Merkel, por ejemplo? Que está haciendo, o de Trump. ¿Cuál sería la política de shock en Francia? Porque la política de shock hoy es el Estado tratando de sostener una economía que de otro modo se estaría contrayendo más. La política de shock es que no haya cuarentena y se muera la gente que se tenga que morir. Esa es la política de shock. La política de shock es liberemos el valor del dólar para terminar como terminó el gobierno anterior, con un cepo de $200 y un dólar sin moneda prácticamente. La política de shock es la tasa de 80%, que hoy es un tercio de eso. La política de shock es que sea lo que tenga que ser, liberemos las fuerzas productivas. Bueno, yo no lo comparto, porque hay un montón de gente que la pasa mal y que producto de decisiones que para mí fueron incorrectas, terminamos en un lugar que no está bueno para la Argentina, porque que haya 35% de pobreza da cuenta justamente de que hay que intentar encontrar quizás un ámbito de acuerdo que no garantice privilegios, porque después está lo otro, ¿no? No terminemos por garantizar mecanismos de funcionamiento que solo galvanizan situaciones de algunos y consolidar desgracias de otros. Que obviamente hoy en esta situación lo que tenemos es, un padecimiento de todos, ¿no? Y me parece que ahí es donde aparece el ámbito y la necesidad de escucharnos a la hora de pensar cómo se reconstruye la Argentina para adelante. Matías, acá nos aclara Horacio que interpretaste mal su pregunta, que es lo que hacía hincapié es en los desequilibrios macro. Bueno, los desequilibrios macro habría que ver, digamos, el gran desequilibrio macro que la Argentina tiene, que tiene un déficit enorme. Lo que pasa es que el déficit que tenemos que resolver me parece que hoy es un punto de llegada, no un punto de partida. Porque vos tenés se te desplomó la recaudación y si aflojás con el gasto, la gente se muere de hambre. Acá, en Estados Unidos, en Brasil, en Perú, todos están expandiendo el gasto. Lo que pasa es que los recursos que la Argentina tiene para resolverlo son mucho más acotados, justamente porque venía en una recesión y porque venía con menos herramientas. Ahora, si no se resuelven los desequilibrios macro, Argentina no tiene destino. Eso está clarísimo, clarísimo. Bueno, ahora, ¿cómo se resuelven esos desequilibrios macro? Para mí, del lado del consumo. Para la otra mitad de la biblioteca, del lado de la promoción de la inversión. ¿Qué empieza? ¿Qué va primero? Bueno, eso es justamente un debate que el mundo tiene hace muchos años. Bien, Matías, vamos con la consulta que llega de Federico y nos pregunta, ¿Banco Nación tendrá nuevas líneas de crédito para las pymes? Banco Nación hoy tiene muchas líneas de crédito para la pyme, tiene líneas de crédito de capital de trabajo para la transformación tecnológica, que se llama teletrabajo, un crédito a 3 años al 24% en tasa fija, para lo que es incorporación tecnológica. Tiene créditos para el pago de haberes de 24% de tasa fija a 12 meses, que es el único banco que te da un crédito para pagar la totalidad de la nómina 931, aunque vos tengas empleados que no cobren en el banco, tiene que cobrar, con que cobre alguno, alcanza para que seas sujeto de crédito. Es un banco que tiene una línea de crédito de capital de trabajo para actividades esenciales y exceptuadas. También
con una tasa del 24% a 18 o 24 meses, en el caso de que vengas con una sociedad de garantía recíproca. Tiene una línea de descuento de cheques al 24% y con autorizaciones al 21% de descuento de cheque de pago diferido, por mencionar las principales líneas que el banco tiene. También tiene una línea para MIPYMES, en realidad para micro y pequeña empresa, de entre 250 y 500 mil pesos, también al 24%, en donde la combinación de plazo y tasa permiten justamente que sean líneas, bueno, que totalizan sin duda el mayor paquete de asistencia crediticia, entendiendo que los bancos prestan los depósitos de quienes ahorran en los bancos. Y por eso, cuando un banco presta, a veces, bueno, aparece la poco simpática situación de tener que, bueno, evaluar el riesgo de quien toma el crédito, muchas veces con una empresa cerrada, ¿cómo se hace? Bueno, ahí hay todo un debate, porque nosotros, como banco público, lo primero que tenemos que tratar es devolverle la plata al que lo depositó. Y ahí no hay merecimientos morales, ni simpatías, ni voluntad de prestar, sino proteger el ahorro del depositante. Y por eso, bueno, aparece el complemento del crédito, que es el subsidio para pagar sueldos, o el subsidio a la demanda, que es el ingreso familiar extraordinario. Muy bien, Federico nos consulta, ¿hay algún boceto o idea de cómo van a resolver la problemática de los créditos UVA luego del periodo de diferimiento de cuotas durante la pandemia? Mira, eso depende del Ministerio de Ambiente. Los créditos UVA son justamente, digamos, por no haber construido un seguro razonable y haber vendido un sueño que se convirtió en una pesadilla, uno de un conjunto de damnificados. El tomador de crédito UVA tomó 1 millón de pesos, compró dólares a 20 mangos, vale decirlo también, y hoy debe muchos menos dólares de los que debía cuando tomó el préstamo. Eso también hay que decirlo. El crédito UVA tiene hoy un enorme subsidio que lo pagamos todos, básicamente porque la cuota está congelada para el que paga el crédito, pero no para el banco. ¿Por qué? Porque el banco tiene que remunerar la cuenta de quien deposita sus ahorros en el banco. Entonces, si vos no le cobrás tasa al que te paga un préstamo, digamos, deteriorás el patrimonio del banco, que en los últimos 4 años se achicó a la mitad el patrimonio de nuestro banco, el banco de todos, el Banco de la Nación. Y por lo tanto, en ese sentido, tenés justamente que encontrar en el central o en el Ministerio Fiscal o Monetario una política que te cubra la distancia. Ahora, la cuota UVA aumentó de la mano de la inflación y ahí hay una discusión como sociedad. ¿Mantener congelada la cuota UVA es justo? Sí. ¿Hasta dónde tenemos que mantener congelada la cuota UVA? ¿Y qué le decimos al que alquila? ¿Por qué no le damos un subsidio para que pague el alquiler también? ¿Y qué le decimos al que no puede ni alquilar ni tiene su propiedad? ¿Qué le congelamos? El precio del pan y al panadero le pagamos la diferencia de lo que vale 1 kilo de pan. Porque como la cuota UVA aumenta igual que el litro de leche, la carne, el pan o lo que fuera, es un dilema. No digo qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Digo, es un dilema que tenemos que resolver de manera conjunta. Porque, ¿por qué subsidiar al que tiene una cuota UVA y no subsidiar al que tiene un alquiler? Y no subsidiar al que va de compra al supermercado. Y bueno, y en ese contexto, entonces, hay una discusión porque los recursos son escasos. Y el que tiene una cuota UVA tiene una propiedad. El que tiene una propiedad tiene una situación determinada que en el orden de prioridades nos invita a escuchar la situación, a buscar cómo, y hoy hay una solución, congelamiento de cuotas, diferimiento de cuotas caídas, que existe, pero que en algún momento habrá una convergencia con esfuerzo compartido para intentar salir. Pero es todo un desafío, y esto quiere decir que hay que escuchar también a los damnificados UVA, que son damnificados de un proceso que los hizo entrar
en una situación muy complicada. Bien, voy con dos preguntas. La primera es de Adrián, que dice, cualquiera que termine siendo el plan va a necesitar de la inversión privada. ¿Cuáles son las señales que están dando para estimular eso? Porque me parece que las señales contrarias al mercado estarían en contra, salvo que el plan sea una economía estatizada. Y la de Fernando es, ¿están pensando alguna nueva ley laboral? Con la que tenemos, nadie va a querer tomar empleados. Señales al mercado. Mira, digamos, más señales que las que dio el gobierno anterior y se la pegó en la pera, difícil. Lo cual, yo lo que te puedo decir es, vos vas a invertir si el retorno sobre el capital que estás pensando invertir es razonable. Argentina creció entre el 2003 y el 2009 de manera ininterrumpida porque el que invertía ganaba plata. ¿Cuál es la señal al mercado de la que hablamos? ¿Un periodista hablando en la tele? ¿Un economista gritando recetas? ¿Un analista tirando frases ocurrentes? Gobernar no es eso. Digamos, China crece, ¿no? Sí, hace mucho tiempo. China exporta, hace mucho tiempo. China tiene una democracia liberal como la conocemos nosotros. Digo, la verdad es que a mí me parece que ahí hay que deconstruir un mito. Las señales del mercado no son personajes hablando en los medios, ni tampoco, digamos, acciones concretas que te compliquen a vos la posibilidad de invertir. Esto no quiere decir, dificultar la inversión privada. Todo lo contrario. Ahora, ¿dónde está la estatización? ¿Cuál fue la estatización? Ahora, si lo que hay es un loop que se retroalimenta con mis propios prejuicios, que son políticos y que no son económicos, respecto de la dinámica y la relación con la propiedad privada que el gobierno tiene, lo que hay es un miedo que te va a dejar afuera de una oportunidad de negocio cuando la dejes pasar creyendo algo que no es. Sencillamente eso. Porque, de vuelta, las señales son interpretadas. La mejor señal que vos tenés hoy, concreta, es que la Argentina está ofreciendo para renegociar una deuda muy pesada, tomada en un tiempo récord, una salida que todos los especialistas dan cuenta como que es un gran punto de llegada. Si eso no es promercado, ¿por qué digo promercado? Porque cuando vos renegociás una deuda y lográs bajar el costo del capital, la mejor señal que vos necesitas para invertir es que el costo del capital sea competitivo y sea mucho más razonable que lo que perdés de ganar si no invertís. Tenés que tener un incentivo. El incentivo está en la baja del costo del capital. Entonces, a mí me parece que lo de las señales alimenta un montón de análisis que después, cuando lo llevas a la realidad, vos fíjate, insisto, mirá la tasa de inversión sobre el producto de los últimos 4 años, en donde nos sacamos fotos con todos los presidentes, dimos todas las señales, y lo único que se invirtió fue en Levac y en Leliq. Entonces, me parece que ahí hay todo un debate para dar, pero hay que intentar hacerlo de manera desapasionada para ver los hechos y después los relatos. Y ahí, cuando le haces doble clic a la realidad, bueno, vas a encontrar que esta idea, este fantasma venezolano que se pone arriba de la mesa, que yo entiendo está atrás de tu pregunta, es un fantasma, es un error. Porque lo mismo que es un fantasma, las persecuciones a los periodistas, nadie fue preso, no se emitió ninguna señal, ninguna orden de detención, eso depende de la justicia. Digo, si miramos el panorama completo y dejamos de mirar los canales que miramos siempre y miramos los hechos, y de verdad miramos los hechos, lo que vamos a ver es que vos tenés que el gobierno anterior y el actual tienen siempre que estar sometidos a la posibilidad de dar explicaciones
sobre todo si espían gente en lo que inteligencia interna se refiere, porque eso claramente es un delito. Pero de ninguna manera eso quiere decir que esté justificado un proceso contra un periodista, que no existe, porque el proceso no existe. Que de ninguna manera quiere decir que la primera bandera sea la de la expropiación, que es una herramienta vigente en el derecho argentino, pero que tampoco quiere decir que por eso dejemos de analizar todas las herramientas que tenemos a la hora de ver cómo hace el Estado para rescatar una empresa que si no la rescatamos se funde, y que si se funde perdemos todos. Entonces, en esa dinámica me parece que es importante intentar poner arriba de la mesa la información real, no el análisis estrictamente coyuntural. Porque vamos de etapa en etapa, sino cuando nos metemos a mirar los hechos, lo que tenemos es lo que yo veo todos los días como vicepresidente del banco. Empresas que necesitan asistencia crediticia, la voluntad de rescatar empresas. Acá no es que hay un mitin digamos, revolucionarios que están viendo cómo tomar las empresas privadas. Lo que hay es mucha preocupación porque las empresas privadas se están fundiendo todas. Y esto que puede y que vamos a compartir seguramente está atado obviamente a una recesión que comenzó en 2008, pero fundamentalmente no a la pesada herencia, sino a la consecuencia de una pandemia que no controla ningún gobierno, porque empresas se están fundiendo en todo el mundo, en Alemania, en Estados Unidos, que se va a caer 7% este año. Y si miramos la slide 17 de desempleo americano, y la podemos compartir, el desempleo de Estados Unidos se hiperdisparó, con un esquema distinto en materia de legislación laboral, hablaban justamente, en donde aumentó menos, en el desempleo aumentó mucho menos en los países europeos que en países como Estados Unidos, porque tiene un mercado mucho más flexible, que suponen, volvemos a mí, situaciones distintas, porque la relación del mercado de trabajo es distinto. Yo lo que creo es que una pyme toma empleados no cuando los empleados son más baratos, sino cuando vende más, ¿sabes? Y me parece que hay que pensar la relación laboral de cara al siglo XXI con todo lo que eso significa. Con un criterio de éxito en donde los empresarios sean los que cuidamos del sector público para que tengan ganas de invertir más y podamos compartir en la reconstrucción económica que el criterio de éxito no sea solamente el fin de lucro, también sea la creación de puestos de trabajo. Porque una empresa, yo que vengo del sector privado te digo, mira, un empresario, cuando tiene que rajar a alguien, no lo hace contento. A un empresario le preocupa mucho, más allá del costo laboral, etcétera, etcétera. Porque un empresario, primero, la pyme normalmente desarrolla una relación de orden personal, pero además porque se invierte mucho en formar a los recursos de capital humano de las empresas. Por lo tanto, lo que hay que intentar pensar es cómo hacemos para construir un modelo en donde contratar gente sea algo que te dan ganas de hacer. Bueno, eso para mí es una incógnita, pero no se empieza discutiendo en la reforma de un mercado laboral con un producto que se te cae 10 puntos. Y claramente esa simetría invita justamente a pensar un modelo de características distintas. Sé que son largas mis respuestas, como le meten política, yo te pido disculpas, Flor, y a todos y todas, justamente porque, bueno, me extiendo en la respuesta. Vamos con las últimas preguntas. La que llega es de Ricardo y dice, ¿cuál será la política de promoción de exportaciones industriales para pymes? ¿Habrá tarjeta de crédito Comex o nos van a seguir castigando cada vez que viajamos a vender? Ese es todo un desafío. La verdad es que yo no tengo claro cuál es la política de exportaciones. Está claro que con la señal de tipo de cambio que vos tenés hoy, el otro día inclusive Melco decía que hasta $70 a él le parece un tipo de cambio, le parece no, como el gráfico, es un tipo de cambio competitivo. Ahora, sí está claro que
las retenciones a las exportaciones industriales que impuso la gestión anterior. Tenemos que intentar ir a un modelo que afloje en ese sentido, promoviendo justamente levantar las retenciones que impuso el ministro Duhovne, recordemos, hace más de 2 años. En ese sentido, está claro que la política de promoción de exportaciones tiene que ser una política inclusive que integre el servicio exterior de la Argentina. Y ahí, obviamente, hay para discutir a la política de exportaciones como una pata central del desarrollo económico sostenible, que discute también o que dialoga con el mundo del trabajo, pero en donde, obviamente, desde el punto de vista impositivo, hay que pensar que el modelo tiene que tener una pata central. Ojo, en una política de exportación de exportaciones que tiene que ser justa. No sea cosa que pidamos proteger la industria de algunas cosas y de otras no, porque si no, terminamos, profundizando asimetrías, que es lo que no se busca. Ahora, si la industria no empieza a generar más dólares para la Argentina, tenemos un problema. Cuando digo la industria, hablo por supuesto también de la industria tecnológica, que es probablemente una de las industrias que en la Argentina tienen mayor potencialidad en la creación de valor y de exportación de servicios. Bien, Fabián nos consulta, si se llega a un arreglo con los bonistas, ¿ves viable que se flexibilice el cepo cambiario y la restricción al pago de importaciones? Mira, a mí me parece que en la medida que la Argentina logre el acuerdo, si tiene mayor margen de acceso a divisas, me parece que, sobre todo en lo que es comercio internacional, deberíamos ir a una mayor flexibilización. Yo creo en la administración de tipo de cambio, pero no creo en el cepo. Para mí, el cepo es una herramienta que puso Macri, que continúa Alberto, dada la restricción de acceso a divisas que hay. Ahora, la idea es que, digamos, desarmar todas las restricciones en la medida de lo posible. Pero eso es un punto de llegada, no un punto de partida. Pero sí, yo creo que hay ahí un camino a recorrer. Bien, vamos con la consulta de Adrián. Primero nos comenta, con mirar la realidad y no los prejuicios, este mismo partido aumentó el gasto público en relación al Producto Bruto Interno y lo dejó en niveles poco sustentables. ¿Ahora va a cambiar? No sé si se refiere al gobierno de Cristina o al actual. Por ahí Adrián nos puede ayudar. Respecto del gasto y la sustentabilidad del mismo, bueno, yo creo que ahí hay también un debate para dar. Creo que la convivencia entre el sector público y el sector privado es un desafío que tenemos como sociedad para adelante. Después de 4 años de una gestión que, digamos, claramente, por eso yo no sé a qué gestión se refiere, porque este mismo partido, ¿cuál sería? Digamos, el Frente de Todos no es lo mismo que el gobierno de Cristina. La verdad que no es lo mismo. Pero además, el gasto en la gestión anterior, lejos de achicarse, se expandió hasta que tuvo la restricción de acceso al mercado de divisas y empezó un ajuste desbalanceado. Y por otra parte, la gran pregunta es, me parece a mí, cómo tenés un modelo de tamaño del Estado que sea compatible con un sector privado que crezca. Bueno, ese es un debate pendiente, lo tomo eso, lo tomo. Y la pregunta es qué tan eficiente es el gasto público. Ahí hay otra discusión. Si el gasto aumenta, pero vos el Estado no te da más servicios que los que te está cobrando por el aumento del gasto, tenés un problema. Por eso el tamaño del Estado no puede ser medido sino en términos relativos a los servicios que te brindan. Los países nórdicos, inclusive Europa, en Europa, Alemania, Francia, aún Gran Bretaña, tienen proporciones de gasto sobre el producto grandes, pero muy eficientes. Entonces, vos como empresario decís, bueno, está bien,
tengo un gasto alto, pero no tengo una prepaga médica, porque uso la salud pública que me sirve. Me parece que ahí es donde hay una discusión pendiente respecto a la calidad del gasto y su tamaño. Bien, vamos con las últimas dos preguntas. La primera es de Marcos. Dice, si la prioridad de la agenda es el hambre, ¿cuál es el plan para combatirlo? ¿Más empleo para incorporar trabajadores al sistema o más emisión para el subsidio? Si Argentina no tiene un plan estratégico para hacer el sistema más competitivo, será muy difícil captar inversiones versus otros países que no poseen tantas disidencias políticas como el nuestro. Bueno, vale decir que la agenda prioritaria del gobierno tiene que ver con combatir la emergencia alimentaria. Y esto es importante entenderlo en términos de lo coyuntural. Y está bien lo de producir, pero quien hoy no puede comer requiere justamente una asistencia de carácter inmediato. En ese contexto, a mí me parece que se trata de prioridades, ¿sabes? Y ahí, cuando hablamos de prioridades, es como si uno tuviera una sala de emergencias en un hospital y en ese contexto te dicen elegir. Es un paciente que tiene fracturada la tibia y peroné y otro paciente que tiene perforado una arteria. Quien tiene fracturada la tibia y peroné la está pasando mal, muy mal. Y sería muy injusto no entender su dolor. Ahora, quien tiene perforada la arteria se está muriendo. Y por lo tanto, necesita un torniquete. Necesita una atención antes que el que tiene fracturada la tibia y peroné. Eso es priorizar la agenda alimentaria. Si vos me decís, hay que atenderla con subsidio, me estás hablando de lo que viene después. Porque si lo que vos necesitas es comer, la verdad es que lo que tenés que atender es esa agenda de manera urgente. Aún sabiendo y entendiendo el dolor de quien tiene que ser atendido como parte de la solución, en una segunda instancia. Y el orden de prioridades lo establece siempre quien ejerce el poder político. Porque la regla democrática no es otra cosa que una manera de distribuir justamente la toma de decisiones. La Argentina ya probó otros sistemas y no le fue bien. La sociedad, el mundo, probaron otros sistemas y no le fue bien. En democracia, las prioridades las determina quien gobierna y quien gobierna lo hace porque fue seleccionado por la sociedad y es el producto de esta sociedad que ha votado, quien determinará el orden de quién va primero y quién va después. Por supuesto, para mí sería un error dejar de prestar atención quien la requiere. El tema es que ese orden de prioridades nos invita hoy a atender primero, desde mi punto de vista, la agenda alimentaria. Bien, Matías, vamos con la última, es de Pablo, es con respecto al plan económico y nos dice, si hasta en una pyme hacemos presupuestos para los próximos meses, más allá de la incertidumbre, ¿cómo no los va a hacer el Estado Nacional? Debería tener un plan si renegocian, otro si vamos a default y así demás escenarios. Lo que pasa es que ese es un ejercicio teórico, el presupuesto nacional está vigente, el Estado funciona y si no funcionara, créeme que la cosa sería pero sumamente complicada. Porque el Estado son tus médicos, el Estado son tus bomberos, el Estado son los maestros, el Estado, digamos, es quien hoy garantiza un montón de prestaciones que el sector privado no puede garantizar. Claro que existen, digamos, planes. Lo que yo te digo es, si vos estás en una guerra, los planes para mitigar los resultados de la guerra no son los mismos que los planes para reconstruir la economía después de la guerra. A eso voy. Digamos. El ejercicio de comparar una pyme con el Estado es un ejercicio que normalmente sale mal. Básicamente, primero porque es bueno que tu pyme tenga un presupuesto. Me gustaría ver cuántas pymes finalmente tienen un presupuesto, que sería ideal que todos lo tengan. Pero el Estado Nacional, claro que tiene un presupuesto y un montón de reglas para funcionar. La pregunta es si el
programa económico de salida o de reconstrucción se puede diseñar con las herramientas que se cuentan. Vos me decís, 1, 2, 3, 200 planes alternativos. Bueno, a mí me parece que eso es un ejercicio utópico, porque el Estado no es que está en cero mientras eso sucede, se administra el Estado justamente para que funcione, justamente para mitigar la consecuencia de una pandemia que acá y en todo el mundo tiene obviamente resultados que son de público conocimiento. Eso no le quita valor a los planes, por supuesto. Muchas gracias, Matías. Por último, ¿algún mensaje esperanzador para nuestros empresarios PYME? Yo creo que este es un tiempo que viene, sobre todo para los empresarios PYME, para intentar identificar, en función de los escenarios digamos, emergentes de la pospandemia, cuáles son las hipótesis de trabajo sobre las cuales se van a repensar. Yo estoy seguro que la PYME del futuro no puede ser pensada con la cabeza del pasado. Estoy también seguro que falta información para pensar un plan estratégico en donde una PYME tiene que ver si busca expandirse, tomando mercado de otras PYME que se cayó, si busca mantenerse o si tiene un plan de carácter defensivo. Todas esas decisiones de carácter estratégico se pueden pensar como hipótesis de trabajo hacia adelante, y en ese contexto me parece que la gran decisión a tomar es qué mercado emerge justamente de la pandemia. Y obviamente, sin tener claro la configuración de los mercados emergentes, lo que creo que hay que tratar de hacer es tener 2 o 3 hipótesis que nos permitan pensar cómo nos vemos a nosotros mismos hacia adelante. ¿A dónde se va a hacer foco? ¿Cuál es mi relación con la tecnología? ¿Cuál es mi relación con los mecanismos de comercialización que hasta acá no estaba utilizando? ¿Cuál es mi relación estratégica con lo que viene y en una PYME familiar también intergeneracional? ¿Cómo estoy mirando a mis competidores? ¿Qué están haciendo y cómo están encarando justamente una transformación que va a ser necesaria? Bueno, todo eso es un desafío de carácter estratégico que tiene que tener justamente el Estado como un articulador, desde mi punto de vista, que les haga más fácil la vida y no más difícil. Y hoy que hubo un conjunto de apreciaciones, Florencia, y de críticas, yo creo que como funcionario público el rol es escucharlas, es considerarlas y nunca enojarnos con quien tiene la idea distinta, con quien quiere aportar una solución diferente. Yo soy funcionario de un banco público y por lo tanto yo laburo para mi país. Y si yo me enojo con quien piensa distinto, y si yo no le doy mi honesta respuesta, y no le doy el lugar a la opinión diferente, y no escucho la situación de quien la está pasando mal, o con quien tal vez dice, mirá, yo tengo una idea, déjame que te arrime esta solución. Bueno, entonces, si no lo hago, no estoy cumpliendo con mi función. Justamente porque esta es una crisis de la que salimos tomados de la mano, hombro con hombro, como se piensan las soluciones estratégicas, entre todas y todos. No se piensan las soluciones estratégicas con un iluminado, con un analista, con alguno que hable a los gritos, ni con alguien que crea que tiene todas las respuestas. Como me gusta decir a mí, básicamente como profe de la universidad, el progreso de las sociedades en general y de la Argentina en particular nunca sucede cuando hay alguien que cree que tiene las respuestas, sino cuando como sociedad, entre lo diferente, nos animamos a formular preguntas nuevas, que son mucho más valiosas que la soberbia de quienes creen que tienen todas las respuestas. Gracias, Florencia, y a cada una y cada uno de quienes hoy han compartido esta actividad.
Muchísimas gracias, ha sido muy enriquecedor haber contado con tu presencia. Muchas gracias a todos los que participaron de este webinar. Los esperamos en nuestro próximo webinar el 24 de julio a las 12 horas. La temática será Prosperar en el caos y nuestra expositora será Corinne Hancock. Muchas gracias.